todas y todos bienvenidos a esta actividad que se enmarca en el lanzamiento de los resultados del estudio Derecho a la Alimentación en la Constitución chilena, Fundamentos y Conceptos Participativos. Saludamos y agradecemos en primer lugar la presencia del doctor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, del doctor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho, doctor Manuel Cuculllán, decano de la Facultad de Medicina, señora Eve Crowley, representante regional adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe, Lorena Rodríguez Osiac, directora del proyecto y profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Jorge Aranda Ortega, director alterno del proyecto, profesor asistente del Centro de Derecho Ambiental y Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos también a otras autoridades de la Universidad de Chile que nos acompañan, a los investigadores e investigadoras, colaboradores, comunidad académica, asistentes y a todos a quienes nos siguen en nuestra transmisión a través del canal de YouTube. Derecho a la alimentación en la Constitución chilena, Fundamentos y Conceptos Participativos, es un estudio que se realizó en el marco de la 9ª convocatoria de investigación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, red integrada por la Universidad de Chile y otras 80 universidades de 17 países de la región que están comprometidas con la Agenda 2030 y en específico con su objetivo Hambre Cero. La investigación que hoy presentamos es un estudio cualitativo desarrollado durante el año 2020 por el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones, GETOP, que está conformado por académicos y académicas de distintas disciplinas y facultades de nuestra Universidad de Chile. Para este estudio, las facultades de Medicina y Derecho lideraron el proyecto, el que contó además con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Cooperación Española y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los insumos brindados por FAO en Chile, el Servicio de Derecho para el Desarrollo de la Oficina Regional de la FAO y el equipo del proyecto de apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre fueron parte importante del proceso y facilitaron la participación de diversos actores. Para dar inicio al lanzamiento de este importante documento, el doctor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, nos entregará su saludo. Muchas gracias, Verónica. Un saludo muy afectuoso a todos los presentes. Me dirijo al profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho, al profesor doctor Manuel Cuculllán, decano de la Facultad de Medicina. Un saludo muy afectuoso a la doctora Eve Crowley, representante regional adjunta para América Latina de la FAO, a los directores del programa, la profesora Lorena Rodríguez, el profesor Jorge Aranda, al señor Luis Lobo, oficial del programa España FAO para América Latina y el Caribe, a todas las académicas y académicos, un reconocimiento muy sentido por el trabajo a quienes participaron en el estudio. Me dirijo a la comunidad universitaria en general, a amigas y amigos. Parto por celebrar una actividad que es transdisciplinar. Disculpen si empiezo por algo que quizás doméstico en una cosa que es muy trascendente, pero quiero expresar la enorme valoración que la universidad hace de los esfuerzos en que conjugan distintas disciplinas. Es un excelente ejemplo este que enfrentamos hoy día de algo que se está haciendo realidad en el pensamiento académico en todo el mundo. Ya los problemas no se van a resolver desde el interior de una disciplina aislada, como tanto progreso hizo la ciencia, las tecnologías, las ciencias sociales, el derecho, etcétera, durante mucho tiempo, sino que la complejidad de los problemas actuales va a requerir progresivamente no solamente la convergencia, sino que mucho más que eso, la hibridación de conocimiento, ¿ya? Y el generar nuevos contextos en los cuales se va a dar la forma de solucionar los problemas. En particular, contextos que van a tener que generar tecnologías nuevas y que van a tener que tener un grado de conciencia sobre el medio ambiente, un grado de conciencia sobre el tema de la sustentabilidad, como hasta ahora no lo habíamos tenido.
Y es por eso entonces que saludo al Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, a la Universidad de Chile, ya que se expresa acá a través del Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones, y a la Facultad de Medicina y al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, ¿ya? Y celebramos esta actividad transdisciplinar y quienes la han apoyado y la han hecho posible. En lo sustantivo ahora de lo que estamos celebrando, creo que enfrentar el aporte que desde la ciencia hagamos a la Constitución y a la política del país, creo que es algo clave. Ya creo que hemos visto hoy día con la pandemia una presencia del conocimiento científico expresado en cosas que van desde lo propiamente de investigación biomédica, como también cuestiones que antes nunca estuvieron tan en el primer plano, como por ejemplo el modelamiento de la consecuencia que tienen las acciones, ya las posibles decisiones, lo cual permite a la autoridad fundamentar las decisiones y transmitirlas de una manera entendible al conjunto de la población. Y pienso que ahí hay una responsabilidad muy grande que tenemos desde las universidades, desde el mundo de la academia, ya en otorgar herramientas para disuadir del populismo o de formas irresponsables de manejar la política. Ningún ejemplo mejor que el rol que las universidades están llamadas a jugar en un proceso tan extremadamente importante como es el de la nueva Constitución para Chile. Y creo que hay muchas lecciones que la pandemia nos permite poner en primer plano. ¿Ya? Quiero partir por un principio genérico y que creo que con eso doy cuenta del sentir que me embarga en estos momentos. ¿Qué duda cabe que hemos vivido por mucho tiempo en Chile bajo una constitución extraordinariamente, extremadamente individualista? Y eso nos ha hecho perder ese sentido de contexto que hoy día, cuando quisiéramos tener mucho mejor salud de atención primaria en los territorios, cuando quisiéramos tener una salud mental comunitaria mucho más importante, ¿ya? Encontramos las falencias que ello tiene. Por eso que asumir los derechos como algo que nos compromete a todos como colectivo es clave. Y quiero solamente ejemplificar con algo que no estoy seguro que hayamos sido capaces de transmitir al país. Desde la Universidad de Chile, en la mesa social, hemos impulsado mucho estos temas de salud mental, pero también de política comunicacional. Y creo que ahí hay un elemento clave. Es un excelente ejemplo para lo que nos convoca hoy día pensar que uno trata a pacientes en forma individual de las patologías que tienen. Un paciente puede tener un dolor, una cefalea y se le da un analgésico y es un tema en que estamos tratando a un individuo. Este no es el caso de una campaña de vacunación. En una campaña de vacunación uno no trata personas ni protege personas. Lo que uno hace es protege al conjunto de una población para erradicar de ese conjunto poblacional, para erradicar de ahí la enfermedad. Ese concepto creo que está presente en todo lo que tenemos que ver en todo lo que tiene que ver con esta nueva forma de entender la Constitución, porque el tema del hambre o el tema de la mala alimentación en definitiva repercute sobre todo nosotros. Yo creo que eso se ha hecho carne en la población chilena y eso espero que seamos capaces de reflejar en una constitución que asuma esta responsabilidad colectiva. Creo que lo que hemos hecho como investigación en términos de detectar los problemas que han surgido tanto de hambre como de obesidad, por los problemas económicos y por los problemas de sedentarismo dentro de esta pandemia, por ejemplo, ya apuntan a esa información que la universidad está obligada y comprometida a otorgar a la sociedad e insisto, deberían ser la base para que los gobiernos, para que la política pueda racionalmente ofrecer y convencer a la ciudadanía de lo que debe hacerse, ¿ya? Por lo tanto, creo que no podría ser más importante en un tema que tiene además, y termino con esto, esa connotación lacerante que tiene el hambre, ya que tiene una connotación espiritual, afectiva, infinitamente más dramática. Y nosotros como país estamos orgullosos desde el INTA, la erradicación de la nutrición infantil hace ya varias décadas, o la preocupación permanente que hemos tenido desde nuestra universidad ya por los temas de nutrición de la población. Y termino como empecé felicitando
a quienes han sido capaces de generar algo nuevo, porque un trabajo transdisciplinar por definitiva es algo que no estaba en ninguna de las disciplinas que convergen a ese trabajo, sino que se genera algo nuevo que es producto de una hibridación, ¿ya? Y que es lo que estamos poniendo hoy día al servicio del país, un país que tanto lo necesita y un país que está a punto de generar una nueva forma de convivencia, un nuevo modelo de sociedad al cual tenemos que mirar con un muy bien fundado optimismo. Felicitaciones de nuevo y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Agradecemos, por supuesto, las palabras del doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Y tal como decía el rector, este es un trabajo transdisciplinario, por lo tanto, a continuación escucharemos el saludo del profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Verónica. Saludo especialmente al señor rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi, al estimado decano de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, profesor Manuel Cucullian, a la representante adjunta para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, señora Eve Crowley, y también a todos y todas las académicas, expositoras, asistentes. Veo que en la lista de invitados creo que nos acompaña, espero no equivocarme, el profesor Francisco Pérez Bravo, que es director del INTA, y algunas otras distinguidas personalidades. Por supuesto, también saludo al profesor Luis Lobo y a la profesora Lorena Rodríguez, que entiendo han trabajado en esta iniciativa junto con muchas otras personas. No se puede considerar, sino con mucha satisfacción e interés, como ha destacado nuestro rector, que se lleven actividades como este lanzamiento del informe Derecho a la Alimentación en la Constitución chilena. Este trabajo incluye fundamentos y conceptos participativos y supone el trabajo conjunto que espero sea cada vez más intenso y frecuente entre la Facultad de Derecho y otras facultades de la universidad, particularmente la Facultad de Medicina. Hace unos pocos días realizamos en nuestra facultad la inauguración del año académico e invitamos a la astrónoma María Teresa Ruiz para que nos hablara de las leyes del universo, y estamos empeñados en utilizar toda la riqueza de nuestra casa de estudios para iluminar estos tiempos de pandemia, que son tiempos duros y tiempos muy difíciles. La alimentación, la buena alimentación, la alimentación sana y su contracara, la desnutrición, es un tema que toca muchas disciplinas. Es en verdad un problema social, de políticas públicas, de salud y también jurídico de la mayor importancia. Una alimentación adecuada influye en cuanto a su calidad y cantidad a través de todo el ciclo vital de una persona y garantiza una vida digna y reduce el riesgo de múltiples enfermedades. Lo decía el rector. En nuestro país debemos estar orgullosos de la labor de muchas personas, particularmente de quien fuera pionero en estas materias, el académico de nuestra universidad, por más de 3 décadas, Premio Nacional de Medicina el año 2012, y creador en 1975 de la Corporación para la Nutrición Infantil, profesor y doctor Fernando Monkeberg. Él fue clave en la disminución de la mortalidad infantil entre los años 70 y 2000. Es importante mencionarlo en estos momentos en que la pandemia por coronavirus ha aumentado la obesidad en nuestra patria, producto del sedentarismo, y también ha reflotado la sombra de la desnutrición, según algunos estudios recientes, en sectores vulnerables. Hay estudios recientes del Ministerio de Desarrollo Social y del programa Elige Vivir Sano que han mostrado que la inseguridad alimentaria en los quintiles de bajos ingresos
es del 25,6%, es decir, hay una parte importante de nuestra población en riesgo de tener mala alimentación, incluso de no alimentarse en algunos casos. Además, existe un conjunto de normas que se refieren a este derecho. Entre ellos, el derecho a no padecer hambre o malnutrición, que se vincula con la noción del derecho a alimentación incorporado como un derecho humano en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que está a su vez relacionado con la dignidad y la igualdad, que son inherentes a todas las personas. Por eso, desde el enfoque de los derechos humanos, el Estado tiene un compromiso, tiene una obligación de cumplir con el acceso a la alimentación adecuada a las personas o familias que sean incapaces, por razones que escapan a su control, de obtener los alimentos. Por ejemplo, la población en condiciones de extrema pobreza o las poblaciones en situación de desastres naturales, o por qué no decirlo, la situación en condición de pandemia, podría generar y activar esta obligación del Estado. Otros documentos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, en su artículo 11 reconocen el derecho a toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Entonces la pregunta para los juristas y por cierto también para los profesionales de la medicina es si se debe incorporar la alimentación como un derecho constitucional en el marco de los debates que se abren en el proceso constituyente que ha iniciado en nuestro país. Y una pregunta relacionada con la anterior es si se debe considerar como un derecho individual o como un derecho social, si está vinculado a otros derechos o es un derecho autónomo. Estas son cuestiones muy difíciles de resolver. Por lo demás, los derechos individuales se diferencian de los derechos sociales porque estos últimos requieren de una acción del Estado que depende de la capacidad fiscal y de la capacidad institucional de las entidades públicas. Y en caso contrario, se transforman en buenos deseos, en metas sociales, programáticas, que pueden llegar a alimentar la inflación de un catálogo de derechos, pero que nunca llegan en verdad a ser jurídicamente exigibles y que generan decepción y frustración social. Estas son las cuestiones de fondo del tema que estamos tratando hoy día. Y por eso el informe que hoy se presenta a la luz pública y que ya ha sido destacado en la prensa nacional, cuestión muy valiosa, es un informe de la más alta importancia, porque se han unido en ese informe el trabajo mancomunado de las disciplinas jurídicas, de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Salud Pública de la universidad. Y son una demostración de trabajo académico serio, de una contribución al debate público que es original, que está acompañado con evidencia técnica y científica, que también comprende el estudio de fuentes jurídicas comparadas, que es muy importante porque necesitamos alimentarnos de la experiencia de otros países que han tenido éxito en la lucha contra la obesidad, en la lucha contra la desnutrición. No debemos pensar que vamos a inventar la rueda. Y entonces esta conjunción de esfuerzo y este trabajo desplegado, sin duda que será fértil y podrá servir para el proceso constituyente en el que estamos comprometidos en nuestra patria. Es deber entonces de nuestra universidad y de nuestras facultades en particular colaborar en el mismo. Ahora, permítanme ustedes agregar un punto de disenso, porque estamos en la universidad y tenemos derecho a plantear las cuestiones difíciles y tenemos también la obligación de hacerlo. Más de una vez se ha observado que la ampliación excesiva del catálogo de derechos fundamentales puede generar situaciones
que no significan en verdad una protección efectiva. A veces grupos que actúan como coaliciones distributivas pueden lograr beneficios específicos, incluso agregar sus demandas en extensos catálogos de derechos que no llegan a cumplirse. Y estas nobles intenciones pueden transformarse, como más de algún autor ha mostrado, en normas vacías, en aspiraciones programáticas insatisfechas. En el contexto de este informe sobre el derecho a la alimentación, puede ser muy impopular que yo diga estas palabras, pero es necesario hablar con claridad. Creo que el trabajo que realmente corresponde desde el punto de vista jurídico es cómo este derecho nuevo se vincula con el derecho a la salud, con la dignidad, con la igualdad y con el derecho a la vida, y aspirar a construir un derecho enteramente autónomo, diverso, que no tendría ninguna conexión con estos derechos más tradicionales, a mi juicio, sería un camino errado. Este es parte del espíritu crítico y universitario que verdaderamente inspira nuestra casa de estudios. Confío que las evidencias, argumentos y hallazgos que se han encontrado en el trabajo que comentamos y que hoy inauguramos con alegría, sirvan para que en la Convención Constitucional pueda tratarse con profundidad esta materia, de la cual depende la vida, la calidad de vida y la dignidad de muchas ciudadanas y ciudadanas de nuestra patria. ¿Qué sería de nosotros sin esa capacidad de dialogar, de contraponer respetuosamente opiniones, de aprender del argumento ajeno, de dejarnos persuadir por él? Sin esa actividad que es propia de la vida republicana y de la vida académica, nos veríamos frustrados, no podríamos en verdad aportar al desarrollo de nuestro país y menos podríamos colaborar al cambio constitucional que hoy enfrentamos, que debe enfrentarse bajo el signo de la tolerancia y de la deliberación democrática. Estamos, lo he planteado varias veces, en los albores de pasar de la Quinta República Chilena a la Sexta República Chilena de manera institucional, democrática y participativa. El proceso constitucional actual supone considerar y debatir muchos aspectos que incluyen el reconocimiento de los pueblos originarios, el régimen de gobierno y, por cierto, la reconfiguración y la garantía adecuada de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales el derecho a la alimentación, vinculado con los derechos que he mencionado antes, es un derecho fundamental. Este informe, estoy seguro, es un excelente insumo de gran calidad. Por eso que felicito al equipo que ha participado en este trabajo, al profesor Jorge Aranda y a todas las personas que he mencionado antes y todos los que vemos aquí entre los panelistas. Agradezco este esfuerzo intelectual y la generosidad cívica que se ha mostrado en el mismo, y me siento muy feliz y honrado de participar en este lanzamiento a nombre de la Facultad de Derecho, y les doy a ustedes la más cordial bienvenida y el más cordial de los saludos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos el saludo del decano de la Facultad de Derecho, el profesor Pablo Ruiz Tagle. A continuación, cedemos el espacio para escuchar el saludo del doctor Manuel Cucullán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este momento. Saludo muy particularmente a nuestro rector, profesor Ennio Vivaldi, al decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Tagle, a Yves Crowley, representante de FAO para Chile, a los líderes de esta iniciativa, Lorena Rodríguez, Jorge Aranda, también profesor Luis Lobos, y a todos y todas quienes han participado en esto. Me parece que las exposiciones del rector Vivaldi y del decano
Ruiz Tagle han sido brillantes y me representan en muchos sentidos a mí personalmente, de tal manera de que no quiero abundar en ello. Quiero solo hacer énfasis en algunos puntos que se tocan con lo que decían quienes expusieron antes. El rector Vivaldi hacía referencia a la transdisciplina, ¿cierto? Un concepto ya instalado hace tiempo y del cual este trabajo es un muy buen ejemplo. Y estamos muy de acuerdo que ni siquiera quizás las disciplinas ya existen, sino que existen los problemas que se abordan con múltiples herramientas, ¿cierto? Y eso es obvio desde el punto de vista de la academia y avanzamos en esa dirección. Sin embargo, me parece que como sociedad tenemos todavía un largo camino que recorrer en términos de cómo se implementan en acciones reales y concretas los resultados del estudio, que puede ser en este caso más académico, ¿cierto? Con una fuerte repercusión social, sin duda, de la transdisciplina. Porque en temas como este, y en cualquier tema, pero este es particularmente notable, no podemos hablar de la alimentación de manera aislada, ¿cierto? Porque la alimentación es, en buena parte, un constituyente fundamental de la salud, ¿cierto? En todas sus variedades, ¿cierto? Y tendemos a sobresimplificar en el exceso y el déficit de calorías, si queremos poner en algo muy simple, pero la alimentación de una manera mucho más amplia está imbricada con la salud, pero no solo con la salud, sino que con otras dimensiones de nuestra vida como humanos, que incluye hasta el placer, ¿cierto? Que es también una dimensión fundamental y que quizás nadie lo ha considerado aún como un derecho, ¿cierto? Pero que es algo por lo cual cada uno de nosotros se mueve cada día. Pero la alimentación tampoco se restringe a estos ámbitos, ¿cierto? O solucionar o promover una mejor alimentación no puede ocurrir si es que no estamos hablando de educación en todos los sentidos, ¿cierto? No puede ocurrir si no estamos hablando de economía, no puede ocurrir si no estamos hablando de los aspectos laborales y otros. De tal modo de que el llamado es a cómo, junto con hacer el análisis muy profundo y muy riguroso del problema mismo que nos convoca hoy, vamos pensando los mecanismos para que estos se conviertan en realidades tangibles, en aspectos gestionables y no solo en declaraciones de principios y buenas intenciones. Porque ya lo vemos, yo lo veo todos los días en aspecto de salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, guías clínicas para una serie de patologías muy prevalentes, algunas de ellas en el ámbito de la nutrición, ¿cierto? Pero vemos que la carencia de instrumentos adecuados, ¿cierto?, que involucran esos aspectos con el resto de la vida llevan al fracaso, ¿cierto? Y la desarticulación que nosotros vemos en nuestros sistemas públicos de gestión, ¿cierto?, dejan muchas veces los derechos, las declaraciones de principio en nada más que eso. Entonces yo esperaría que una vez establecidos principios sólidos en lo académico, en lo técnico, en lo profesional, en lo jurídico, ¿cierto?, tuviésemos los instrumentos en nuestro aparato del Estado para que conversaran efectivamente educación y salud, educación y economía, salud y economía, más allá que solo unas peleas en la dirección de presupuesto, ¿cierto?, de cuánto le va a tocar a cada uno cada año. Y ahí también yo creo que la discusión no puede ser solamente política, sino quienes están en la academia desde los distintos puntos deben tratar de avanzar para que estos puntos, que son la ciencia, ¿cierto?, la evidencia que nos convoca, se transformen en políticas públicas. La principal articulación que yo creo tenemos pendiente es esta articulación entre evidencia y política pública. Por Dios que nos ha demostrado esa falta y también cómo se puede avanzar esta pandemia. Hagámoslo ahora, tenemos el tiempo, la oportunidad para avanzarlo en temas de mucho más largo plazo. Estoy seguro de que lo que vamos a conocer hoy, lo que se está lanzando hoy, va a ser un muy buen sustrato y una sonda, ¿cierto?, a nuestro sistema para transformar evidencia en políticas públicas. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, el saludo del decano de la Facultad de Medicina, doctor Manuel Cucullán.
A continuación, dejamos con ustedes a Eve Crow, representante regional adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y un cordial saludo a quienes siguen este lanzamiento, a las autoridades de la Universidad de Chile presentes, el rector Ennio Vivaldi, qué bueno verle de nuevo, el decano de la Facultad de Derecho, Pablo Ruiz Table, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Cuculián, y quienes lideran este estudio, Jorge Arranda y Lorena Rodríguez, y a todos los investigadores de la universidad y otros participando. Y saludo también a Luis Lobo, el oficial de FAO para el programa América Latina y el Caribe sin Hambre, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, organismos a los cuales agradecemos su persistente contribución. El derecho a la alimentación no solo se trata de que haya alimentos en la mesa de todos los hogares, sino de que estos alimentos además sean suficientes en cantidad y calidad para evitar la malnutrición y en beneficio de la salud de las personas. Y la calidad de estos alimentos se basa en su origen y sus características, en lo relativo a sus condiciones de procesamiento, almacenamiento y distribución, y también en relación con su entorno y la sostenibilidad ambiental. Deben ser culturalmente apropiados, algo de especial importancia para preservar las tradiciones alimentarias de comunidades rurales y indígenas. Y también es preciso que estos alimentos se valoren desde el campo a la mesa. Así vemos que garantizar el derecho a la alimentación implica un esfuerzo colectivo para cumplir estos requisitos, un esfuerzo de todos quienes participan en la cadena de suministro de alimentos y de quienes toman decisiones relativas a estos. Entonces, es una tarea conjunta del sector público, privado, de sociedad civil, de organizaciones internacionales y de la academia. Y crear una estrategia integrada y coordinada a fin de lograr la plena realización de estos derechos. Tenemos una tarea muy importante en este actuar intersectorial. Ya varios lo han mencionado, porque tenemos un enemigo en común y es implacable. Esto es la malnutrición por exceso. 3 de cada 4 chilenos presentan algún grado de malnutrición por exceso. Nosotros de las organizaciones internacionales quedamos siempre boquiabiertos con este número. Es una cifra que aumentó 10 puntos porcentuales desde 2010. Y ningún grupo etario es ajeno a esta realidad. Las cifras recientes de JUNAEB revelan que la mitad de los escolares chilenos tienen sobrepeso y obesidad. Y ustedes ya saben esto. Y especialmente en esta pandemia tenemos la responsabilidad de trabajar por ofrecer dietas saludables para todas las personas. Cuando vemos que según encuestas realizadas por el gobierno en 2020, el 44% de las personas dice haber subido de peso y la mitad de ellos ha declarado realizar menos actividad física que antes. Además, esta malnutrición de todas sus formas es asociado a estas enfermedades no transmisibles que son la causa más común de mortalidad en Chile y representa un cargo para la salud pública y por tanto un costo económico por un equivalente de 0,2% del PIB del país. Y en los próximos 45 años se esperan que estos costos asociados a la carga de enfermedades no transmisibles como diabetes y hipertensión crezcan en torno al 70% en Chile. Entonces, hay razones económicos, sociales y ambientales para enfrentar e encontrar una solución de explicitar este derecho. A su vez, debemos destacar que para una alimentación sostenible, la agricultura, la agroecología y la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos
son un aporte a la reducción de la presión también sobre los recursos naturales que son ampliamente ya afectados por el cambio climático. Entonces se requiere profundizar en estudios sobre el derecho a la alimentación como el que se presenta hoy en un aporte al debate interinstitucional y interdisciplinario sobre este derecho, para que sea constante y democrático en favor del impulso a acciones efectivas y urgentes en este ámbito. FAO considera muy importante el reconocimiento constitucional explícito del derecho a la alimentación y destaca acciones a través de la participación de universidades que son parte del Observatorio del Derecho a la Alimentación en Chile, como la Universidad de Chile, y los esfuerzos del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición en el país. Grupos que aunan esfuerzos para avanzar con información y legislación efectiva para garantizar el derecho a la alimentación en distintas áreas y etapas de la vida, para que las personas, según sus necesidades específicas, se alimentan saludable para llevar una vida digna. La academia es fundamental para transformar de manera urgente los sistemas agroalimentarios, poniendo la disponibilidad universal de las dietas saludables como una prioridad programática del país. La FAO reconoce el gran trabajo realizado en este estudio del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones de la Universidad de Chile, que pone en el centro de la discusión el derecho a la alimentación adecuada. Y en reconocimiento también a que debemos tomar acción por la recuperación sostenible del país post-pandemia en beneficio de toda la población y con énfasis en grupos más vulnerables, para que ninguna persona tenga que experimentar hambre ni malnutrición por exceso en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Edith Cruz, por su presentación. Una alimentación adecuada, tanto en cantidad y calidad a través de todo el curso de la vida de los individuos y las comunidades, garantiza una vida digna, plena, y reduce el riesgo de múltiples enfermedades, asegurando de esta forma otro derecho fundamental que es el de la salud. En este sentido, es deber del Estado preocuparse por mantener a la ciudadanía sana. El derecho a la alimentación está garantizado en varias constituciones del mundo. Sin embargo, la chilena no hace referencia a este fundamental elemento de equidad, vinculando a la salud y al buen vivir. En este contexto se desarrolla este estudio con el objetivo de identificar los fundamentos jurídicos, sociales y nutricionales para finalmente lograr una propuesta de texto para incorporar el derecho a la alimentación en la próxima discusión constituyente. A continuación, conoceremos el proceso de trabajo, resultados y todo lo relacionado con esta destacada investigación, para lo cual dejo con ustedes a los directores del proyecto, Lorena Rodríguez Osiac, de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y Jorge Aranda, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho. Mientras nuestros expositores preparan su presentación, les recordamos que tanto por el chat de Zoom como el de YouTube pueden ir ingresando consultas que están siendo respondidas en línea, y además alguna de ellas podemos presentarlas en el siguiente bloque. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la compañía, señor rector, nuestros decanos de la Facultad de Medicina y de Derecho, a la señora Edith Crowley de la FAO y a todo su equipo. Sé que hay muchas personas que no veo en este momento, hay más de 300 personas conectadas por el Zoom, por Facebook y por YouTube. Agradezco a todos y todas porque de alguna manera han puesto un granito de arena en que este estudio pueda ser realizado. Creo que quienes me antecedieron dieron muchos de los elementos que nos movilizaron como grupo transdisciplinario para llevar adelante este estudio.
que es bastante largo, así que no se los voy a contar completo, no se asusten. El informe, que tiene más de 100 páginas, va a estar absolutamente disponible en las páginas web de nuestra universidad, y espero además que tengamos muchas oportunidades para ir compartiendo los distintos aspectos y resultados que obtuvimos en esta revisión. Esta es la portada de nuestro informe, y ahí tengo que agradecer nuevamente al equipo de FAO que nos apoyó con el diseño para que esto no fuera un conjunto de letras y páginas densas de leer, un ladrillo de leer. Así que es un documento muy bonito, los invito a que cuando lo compartamos ustedes lo puedan leer. Pero no puedo partir sin el reconocimiento a un equipo. Este es un trabajo de un equipo que ustedes ven allí, que no solamente es un equipo transdisciplinario, además es un equipo que tiene gente joven, gente con más experiencia, distintas miradas profesionales, distintas historias de acción de cada uno de nosotros que nos han permitido, creo yo, lo digo con humildad, darle este enfoque que muy bien ustedes nos decían y que el decano Pucullán enfatizó mucho. Esto es un trabajo académico que queremos poner encima de la mesa para que los gestores de política pública, los constituyentes, nuestras autoridades actuales y futuras la puedan tomar y lo puedan llevar adelante. Patricia Gálvez, Marcela Araya, Begoña Carroza, Pamela Stay, Francisca Rojo, Andrea Marín, y bueno, y el director aquí muy importante, el director alterno, el profesor Jorge Aranda, que nos puso todo el conocimiento del derecho a disposición de este estudio. ¿De dónde partimos nosotros? Algunos de ustedes ya lo han dicho. Hay una doble carga de malnutrición en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, lamentablemente, ahí con un pequeño pic de la desnutrición, también se está haciendo parte, junto con la obesidad, de un problema. Pero además, la pandemia ha significado empobrecimiento, ha significado y ha tenido una repercusión social que no podemos eludir. Sabemos que el impacto económico tiene a su vez un impacto en las comunidades, en las familias y en los individuos, y tenemos que tener eso encima de la mesa. El estallido social movió a este país, generó el desarrollo y el planteamiento de esta nueva constitución, y estamos esperanzados que allí podamos vertir muchas de las inquietudes que nuestro pueblo tiene. Solo un ejemplo, las ollas comunes, una organización comunitaria que surge sin que nadie tenga que impulsarla, surge desde las bases para apoyar y evitar el hambre en nuestra población. En ese contexto, entonces, los objetivos de este proyecto y cómo lo planteamos es si era necesario incorporar el derecho a la alimentación en la nueva Constitución chilena. Y ahí nuestro decano de la Facultad de Derecho nos pone encima de la mesa, lo voy a decir coloquialmente, que la nueva Constitución no puede ser un árbol de Pascua. Sin embargo, el derecho a la alimentación no es un derecho cualquiera, es un derecho fundamental, es un derecho humano inherente a la calidad de vida y a la salud. No podríamos tener el derecho a la salud escrito en la Constitución si no está el derecho a la alimentación detrás. Y seguro que están pensando también en otros derechos como el derecho al agua. En ese sentido, entonces, nos planteamos como un objetivo general evaluar la necesidad de incluir el derecho a la alimentación en esta Constitución. Y esto lo miramos desde varios ángulos, lo miramos desde la evidencia que existía para ello, desde los países que tenían experiencia y conversamos con ellos porque tenían la Constitución ya instaurado este derecho, pero también entrevistamos actores claves de todo el sistema alimentario en nuestro país y en otros países también, y ahí agradecemos el apoyo de FAO que nos hizo muchos contactos y nos prestó mucha ayuda para poder tener realmente y recopilar la información desde varios puntos de vista y no solo del nuestro. Partimos con una revisión bibliográfica y ahí estudiamos muchos países de Latinoamérica, del Caribe y del resto del mundo a ver si lo tenían incorporado y cuál era la caracterización que le daba y cuáles eran los beneficios tanto del ámbito nutricional y social como del ámbito jurídico. ¿Había sido este derecho utilizado en los tribunales? Bueno, eso es algo que revisamos exhaustivamente para poder completar toda la información que necesitábamos.
llevamos. Hicimos estas entrevistas semiestructuradas que grabamos, que transcribimos y que analizamos exhaustivamente para poder juntar la información y poder proporcionar resultados entonces en base a esa evidencia. Y finalmente, como equipo, hicimos un análisis reflexivo y consolidamos en una propuesta de texto constitucional que hoy día les vamos a presentar. Hay 17 países en América Latina que tienen hoy día instaurado el derecho a la alimentación en sus constituciones y revisamos cuáles eran las características que tenían. Algunos hablan de seguridad alimentaria, otros de soberanía alimentaria, algunos de los derechos de los pequeños agricultores, otros en cambio refieren esto solo a poblaciones vulnerables, algunos tienen amplias coberturas de lo que quiere decir el derecho a la alimentación y otros lo han mirado menos exhaustivamente. Como ustedes verán ahí, Chile no tiene la estrellita roja y espero que la próxima vez que tengamos que hacer presentaciones de esto, Chile ya tenga por lo menos en color naranja esa estrellita. Bueno, no les voy a contar toda la revisión bibliográfica que hicimos, pero ustedes van a poder encontrar las autorías, los años de publicación, si esa publicación se refiere a un país que tiene el derecho instaurado o no, si es que hay evidencias del impacto que tuvo tener este derecho instaurado, por ejemplo, que a propósito de tenerlo instaurado se genera una ley de alimentos y nutrición, como bien dijo también alguno de mis antecesores, que no basta con que esté instaurado en la Constitución, esto tiene que implementarse a través de políticas, de estrategias, de programas y eventualmente de leyes y regulaciones. En los aspectos sociales emergió mucha información. El derecho a la alimentación, como ya decía, es un derecho humano. Hay tratados internacionales a los que Chile suscribe, algunos de los cuales no están ratificados y por lo tanto están ahí en un papel, en un cajón, pero no han sido llevados adelante. Fíjense que hay 2 proyectos de ley que ya llevan harto tiempo en nuestro Congreso y que duermen por ahí. Supe que habían intentado avanzar, pero que no han logrado avanzar. Esta idea ya viene de antes, tanto en el Senado como en los diputados. En ambas cámaras hay presentaciones de propuestas de derecho a la alimentación para la Constitución. Esto refleja inequidades, como alguien lo dijo, porque efectivamente alimentarse tiene que ver con el entorno que nos rodea, no solamente tiene que ver con decisiones personales, tiene que ver con acceso, con disponibilidad, tiene que ver con el marketing, tiene que ver con el conocimiento que tienen las personas, por supuesto, tiene que ver con política pública. Surge, por supuesto, los problemas económicos. El acceso no es solo físico, también es económico. Sin acceso económico, los alimentos pueden estar allí y yo los miro sin poder comprarlos. El desempleo, la crisis social y la crisis sanitaria sin duda que están impactando y eso surgió también en las entrevistas, surgió de la revisión bibliográfica. Y bueno, ya lo han dicho ustedes, Chile tiene un problema de obesidad y ese es el primero de la línea. Es cierto que los artículos periodísticos se han robado un poquitito la pantalla con algún aumento leve por ahí que hubo de la desnutrición. No es que no nos tengamos que preocupar de eso. La inseguridad alimentaria ha aumentado y no podemos esperar a que eso impacte en la desnutrición. Y ahí un paréntesis de recuerdo, por supuesto, a nuestro querido doctor Monker, que siempre está ahí a la palestra con estos temas y opinando y todavía diciendo qué es lo que hay que hacer. Y así lo he escuchado de parte de él, como combatimos la desnutrición como país sólidamente, con distintos sectores trabajando en pro de la buena nutrición de nuestra población, tenemos que hacer lo mismo hoy día con la obesidad. Y eso significa atrevernos a hacer cosas que no son tan fáciles. No es solo una campaña educativa, esto requiere mucho más que eso. Lancet hace no mucho publicó este concepto de sindemia global, cómo se mezcla los conductores de la malnutrición por déficit, por exceso con el cambio climático. Esto hay que mirarlo, como muy bien dijo Ir Crowley, como un sistema, del campo a la mesa, del mar a la mesa, hay que mirar todas las partes de la cadena para poder abordarlo. Y bueno, de los resultados de las entrevistas nosotros las tuvimos que organizar en ítems, en dimensiones, porque el contexto político-social surgió con fuerza, el sistema alimentario, las características, los apellidos que tiene que llevar este derecho a la alimentación, cuáles son los actores del sistema y cómo los hacemos participar,
La relación con salud, que aquí ha salido varias veces, la relación de este derecho con otros derechos, no solo salud, agua, tierra, semillas, el reconocimiento de los tratados internacionales y cómo tenemos algunos pendientes por ahí que deberíamos traer nuevamente a la mesa, y por supuesto la bajada a través de políticas y programas que aseguren que este derecho de verdad sea efectivo. Tenemos numerosas citas de todos nuestros entrevistados, no las vamos a poner todas, yo solo quiero recalcar una y conste que no nos pusimos de acuerdo con que hoy día el enfoque de nuestro país es un enfoque economicista, ya lo decía nuestro rector al principio, quizás con otras palabras. La gente se queja de eso, de que nuestra constitución no es una constitución social. Probablemente tuvo ahí en su acervo al desarrollarse otros intereses. Bueno, hoy día hay que poner encima de la mesa lo que la gente está pidiendo al respecto. También, muy importantemente, entre nuestros entrevistados surge este tema de la soberanía alimentaria y surge el tema de cómo vamos a cambiar la matriz, la sostenibilidad de lo que hacemos, cómo nos vamos a preocupar de tener alimentos que sean saludables, pero que además de ser saludables con las personas sean saludables con el medio ambiente. Nos daban por ahí algunos ejemplos de cómo una frutilla que se produce en Chile tiene que ir a dar la vuelta por China y luego por Estados Unidos para volver a Chile, por supuesto pagando una cantidad que va mucho más allá de lo que debería ser. Y eso tiene que ver, bueno, con la forma en que hemos hecho nuestras relaciones comerciales y cómo tenemos que mirar eso, no para no tener relaciones comerciales, sino para proteger a nuestra población también en primera instancia. Y cuando hablo de nuestra población, también hay que mirar la región, no nos podemos mirar el ombligo, tenemos que tener esta mirada regional y eso surgió en muchas de las entrevistas. Otro tema que surge con fuerza es cómo hacemos que esto perdure más allá de un gobierno. Cambia la línea política, cambia todo, pareciera que partimos de cero y yo creo que no partimos de cero, pero a veces nos da esa sensación y nos desilusionamos. Entonces es importante que incorporar este derecho en la Constitución también le da cierta estabilidad a esta temática. Bueno, como ya les decía, tenemos una serie de citas de personas que decían los niños son obesos en Chile no porque quieran ser obesos. A veces el alimento que reciben es el único alimento al cual tienen acceso. Cómo promovemos cadenas cortas para que, por ejemplo, los feriantes estén en todas las esquinas de este país con alimentos a buenos precios, ¿no es cierto? Bueno, y una de las cosas que surge con mucha fuerza son estos apellidos que tiene que tener el derecho a la alimentación, nutritiva, sana, inocua, pertinente al género, a la cultura, pertinencia geográfica. Bueno, el desafío no es menor. Y surge también el tema del derecho fundamental a la vida como parte del derecho a la alimentación. Y ahora le quiero dar la palabra a mi compañero Jorge Aranda para que él nos explique los fundamentos jurídicos que hemos construido entre todos transdisciplinariamente. Muchas gracias, espero se me oiga bien. Antes de continuar, quería simplemente agradecer un pequeño detalle, un pequeño gran detalle, ¿no? También este informe contó con el trabajo de colaboradores de la Facultad de Derecho. En algún momento del informe hubo que recopilar mucha bibliografía y sistematizarla, y ahí nos dieron una tremenda ayuda. Quiero reconocer acá este trabajo como colaboradores, ¿no?, de don Isaías Ursúa, quien es asistente de investigación del Centro de Derecho Ambiental, del ex ayudante también del Centro de Derecho Ambiental, don Matías Ortiz, hoy trabajando en el Congreso, ojalá nos esté viendo, le mando un saludo si nos está viendo, también del ayudante Débora Quiero y de Benjamín González. A ellos cuatro, muchas gracias. Dicho esto, ¿no?, hay que referirse a los fundamentos jurídicos de este informe, que hemos construido entre todos en este trabajo de equipo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos luego de esta revisión de bibliografía, ¿no?, que fue bastante extensa? Cuatro cosas, ¿no? En general, los países, cuando han incorporado el derecho a vivir, el derecho a la alimentación, en sus constituciones, en la práctica judicial lo han entendido como un mínimo existencial. Esto ciertamente tiene algún sentido, podríamos decir, un poco contradictorio con lo que se podría entender desde el principio de progresividad, es decir, siempre ir mejorando la implementación de este derecho y en un sentido, como bien dice su nombre y valga la redundancia, progresivo. Los tribunales en diferentes países, al menos en los que pudimos estudiar,
de los cuales encontramos evidencia. Me permito reseñarlo rápidamente. Me falló acá acá está. Voy a leer los países que pudimos estudiar dentro de este estudio, ¿no? Comparado. Me falló el torpedo. Qué terrible. Bueno, lo que vimos es básicamente, la experiencia más relevante al menos que encontramos fueron donde había más jurisprudencia en Nepal, en Sudáfrica, en Kenia, en Nigeria, alguna jurisprudencia en Brasil y también en México. Dentro de los 29 países que explícitamente reconocen el derecho a la alimentación, explícito, y con alguna posibilidad de reclamarlo en tribunales, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos dentro de los fundamentos en este ejercicio es que se entiende como este mínimo existencial. Quiero decir con esto que se entiende como un piso y no como una aplicación progresiva. ¿Qué más encontramos? Que, como bien dije recientemente también, en estos países se ha promovido que haya diferentes mecanismos legales para cumplirlo, para poder exigirlo respecto de la administración del Estado. La fórmula general son procedimientos de urgencia, ¿no? De tutela de derechos fundamentales, lo que nosotros en Chile conocemos como recurso de protección, mal llamado recurso en la Constitución, acción. Ojalá que cuando haya nueva Constitución, por favor, le pongan acción, una pequeña propiedad jurídica. Después, el otro día lo explico mejor, pero en fin. Eso ocurre, ¿no? El caso emblemático en este sentido, en Sudáfrica se ha intentado litigar particularmente para reclamar el derecho a la alimentación ante tribunales, y también ha ocurrido en Nepal. La legislatura que hemos revisado, hay podemos decir, evidencia sobre el punto, ¿no? Con resultados dispares. También se ha intentado litigar por el derecho a la alimentación, por esta vía, en Brasil, pero no siempre se han acogido tampoco las peticiones de los demandantes en este caso. Entonces, eso ocurre, ¿no? ¿Qué más? Y otra evidencia importante dentro de los fundamentos jurídicos para pensar qué se nos viene con la Constitución chilena en esta discusión, y si es que estuviera en un hipotético, ¿no?, el derecho a la alimentación, es que la mera consagración constitucional, como bien nos decía el señor decano Pablo Ruiz Tagle, no soluciona el problema, no soluciona el problema. ¿Qué es lo que tiene que haber para que sea efectivo en la experiencia comparada? Que además del derecho y la forma de reclamarlo, exista al menos un deber del Estado para que formule, si se quiere, políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la alimentación saludable, y que luego esto se implementa hacia abajo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, esa foto aleatoria, ¿no?, que, bueno, la pensé muy bien para explicar esto, ¿no? Miren, fíjense, un piure, a mí me encantan los piures con arroz, son muy ricos, un alimento muy sano también. Pero ese piure es raro porque está sobre otro alimento, ¿no?, que es un ostión. Fíjense, entonces, ¿qué quiero simbolizar con esta foto? Es muy simple. No nos sirve el derecho, no nos sirve la acción de amparo eventual, si no sobre ella desarrolla una política pública. Y eso es súper importante. En la literatura que revisamos también, por ejemplo, en el caso de Kenia, existía ese problema, ¿no? Decían, tenemos el derecho consagrado, ¿no?, en África. Nos enfrentamos a problemas de desnutrición severo. Está todo desarrollado, pero no hay ninguna bajada, dicho coloquialmente, ¿no?, ninguna bajada de la Constitución hacia la formulación de políticas públicas asociadas a otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. Entonces, esto no es solamente, podríamos decir, la consagración del derecho, cómo reclamarlo, sino también cómo yo puedo encauzar políticas, plan y programas de la administración, y luego mediante los diferentes servicios públicos involucrados en un ejercicio de cooperación, poder implementarlo. Y queda uno sobre el otro, como ese piure sobre ese ostión. Miren, espero hacerme cargo de la crítica del decano con eso, que él tiene razón también, es una discusión muy larga. Yo fui alumno de él en Constitucional, me acordé cuando me decía eso, chuta, viajé en el tiempo una década y algo por ahí, así que gracias por el recordatorio. ¿Qué más encontramos en fundamentos jurídicos? Fíjense, también hay una cuestión que se señala acá y que señala la literatura, particularmente en el caso sudafricano, que la situación, cuando los tribunales comienzan a acoger estas acciones, ¿no?, para poder reclamar el recurso, los tribunales superiores de justicia, directa o indirectamente, o incluso deliberadamente, comienzan a intervenir en las políticas públicas ya determinadas. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Haciendo un paralelo, pero no con lo que podríamos decir el derecho comparado, sino la experiencia nacional. Es lo que ocurre recientemente con los fallos de Petorca y de Nogales sobre derecho de acceso al agua, ¿no?, de derecho humano al acceso al agua.
ocurre que ya existe podríamos decir, toda una política chilena, una institucionalidad, y estos fallos comienzan a interferir en eso, y los tribunales a veces peyorativamente se les llama de activistas, ¿no? O empiezan a hablar en el caso argentino también del gobierno de jueces, ¿no? Entonces, lo que señalan los sudafricanos, y se cuidado, acá hay un pero, si usted tampoco implementa bien esto hacia abajo, con políticas públicas, no tiene la coordinación de la administración del Estado, o es deficiente, puede ocurrir este juez que comienza a interferir en las políticas públicas, ¿no? Que es lo que algunas personas temen mucho y a veces ocurre, ¿no? En materia ambiental, se discute constantemente. Yo vengo del derecho ambiental, podríamos decir, llegué con una intención peregrina al derecho a la alimentación y no peregriné mucho más, me quedé estudiando esto por un buen tiempo. Pero eso ocurre en derecho ambiental, está ocurriendo con el derecho de agua y en el derecho a la alimentación. El recado que nos dejan estos estudios es como eso, cuidado con eso. Lorena, la siguiente, por favor. Entonces, después de todo lo que revisamos en el estudio, rápidamente, se hizo una proposición de texto, la discutimos con todo el equipo. Claro, la gente que le gusta el constitucionalismo mínimo me va a mirar con extrañeza, pero aquí estamos, no es por mí, es con todas mis compañeras, digámoslo, el equipo, todas mujeres excepto yo, así que la gente que quiere reivindicaciones de género está muy bien acá en el equipo, yo soy la minoría. Entre todos discutimos esto, y lo pensamos, nos craneamos, ¿qué llegamos de proposición? Esto. Entonces, esta sería una redacción propuesta, ¿no? Toda persona tiene derecho fundamental a una alimentación inocua. ¿Qué quiere decir inocua? Que no me haga daño. Saludable. ¿Qué quiere decir saludable? Que favorezca mi salud, que promueva mi salud. Sostenible, bueno, vengo del derecho ambiental, había que colocarlo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Pensando en las futuras generaciones, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales. ¿Qué quiere decir biológicas y nutricionales? Que tiene que atender a las diferentes características de la alimentación de las personas. Por ejemplo, un celíaco no puede comer lo mismo que, por ejemplo, mejor un diabético, ¿no? Hay que considerar eso. Entonces, esa parte del texto va pensado en eso. Respetando sus tradiciones sociales y culturales, se los planteo de una metáfora muy sencilla. En Concepción es pan francés, en Santiago marraqueta, en Valparaíso pan batido. Puede parecer una nimiedad el cambio de nombre, una nimiedad terminológica, ¿no? Pero más allá de eso, no todas las regiones consumen los mismos alimentos, ¿no? El mate, por ejemplo, para alguien que está en la Patagonia es fundamental, a lo mejor a alguien en el norte no le importa tanto, y hay diferentes variaciones de alimentación, ¿no? Y yo lo planteo con este ejemplo que es nimio, que quizás es nominal, pero va más allá. Entonces lo que queremos reflejar acá es eso. ¿Qué más? El Estado tiene el deber de garantizar en forma progresiva, continua y permanente. Bueno, aquí está la parte del deber del Estado, ¿no? Para implementar políticas públicas, eso es lo que, crear y formular, implementar políticas públicas, eso es lo que se quiere reflejar acá. La disponibilidad y acceso, tanto físico como económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la permanencia, claro, por oposición a la intermitencia, la disponibilidad y acceso es que las personas puedan acceder a los alimentos, muchas veces lugares comunes, ¿no? Gente que comulga cierta idea, ideario, un poco malinterpretaciones liberales quizás, me permito decirlo por caso. Dicen, no, esto derecho a la alimentación es para que la gente coma y no trabaje. No, no se trata de eso, es garantizar disponibilidad y acceso, ¿no? Todos podemos acceder a los alimentos, y poder que haya disponibilidad, básicamente, que estén disponibles para que nos podamos alimentar. Tanto físico como económico, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que se puedan existir físicamente, como él lo dice, que existe una real existencia de estos alimentos, y económico, que puedan ser adquiridos en el tráfico jurídico. Alimentos que satisfagan estos derechos, bueno, que se corresponda con las necesidades de la sección anterior. ¿Qué más? Además de requerir a quienes corresponda, entreguen información pública, clara y veraz respecto de la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. ¿A qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver un poco en la idea de lo que hay en la ley de etiquetado, ¿no? Yo no puedo obligar a alguien a comer algo, ¿no? Hay gente, como les ponía el ejemplo del arroz con piure, a mí me encanta, hay gente que odia el piure, ¿no? O le puede dar alergia, le puede hacer pésimo. Yo no lo puedo obligar a comer. Pero sí yo le puedo decir que le hace bien y que le hace mal. Yo le puedo decir si algo es alto en sodio, ¿no? En ese sentido va la ley de etiquetados, por ejemplo. Entonces, esta sección acá, y haciéndonos cargo de muchas de las entrevistas, ¿no? Por lo menos permitir por una parte la libertad de los alimentos que yo consumo, pero siempre sabiendo qué es lo que usted está consumiendo. Entonces, eso es súper importante. Y finalmente, asimismo, promoverá ambientes alimentarios saludables. Básicamente, en la parte de ambiente alimentario se recoge acá, ¿no?
y para no pasarme del tiempo, y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos, también en un sentido de soberanía alimentaria, ¿no? Tiene también acá un enlace con la idea de sustentabilidad, ¿no? Pensando no en una total industrialización de la alimentación, sino que en comunidades tradicionales puedan, por ejemplo, mantener sus prácticas de producción, intercambio y consumo adecuadas a su reconocimiento, ¿no? Claro, parece esta una proposición extensa, algunos dirán constitucionalismo maximalista, pero bueno, nosotros nos tuvimos que hacer cargo en el estudio de todas las entrevistas, todo lo que nos dijo los actores involucrados, revisar también la experiencia comparada que reseñé muy rápidamente. Creo que humanamente fue lo que mejor pudimos hacer y estamos muy contentos de esta propuesta de texto. Pero, tenemos un problema después, un problema virtud, que también se vio en la parte comparada. Para que esto sea efectivo, bien digo, tiene que haber una forma de exigibilidad. Y para eso tiene que existir en la futura Constitución y asociado a este derecho algún mecanismo de tutela, ¿no? Siquiera un procedimiento de urgencia para tutelar derechos fundamentales, como el caso en Chile hoy en día del llamado recurso que es una acción, recuerden, de protección. Tiene que existir este mecanismo y también nosotros en el informe ponemos una atención ahí, tiene que considerar este mecanismo de alguna forma. No quisimos ahondar mucho en esto, tampoco desarrollarlo, porque ya hablar de acciones constitucionales en sí mismo es un tema de los constitucionalistas acá entre nosotros. Hay uno, el profesor Portal, un eximio constitucionalista, es un tema que da mucho de investigación, pero señalamos la importancia de que exista, pero no la desarrollamos mucho, porque es un tema ya en sí mismo y no abarca solo al derecho a la alimentación, sino a un elenco de otros derechos fundamentales. En ese sentido, como decía, la propuesta sostenemos incluir una garantía, ¿no? Una manera de acción de amparo, y para que exista una efectiva fruición del derecho, ¿no? En el sentido de que cuando hay una vulneración, nos encontremos, por ejemplo, en esos casos, haya una forma de poder reclamarlo. Básicamente es eso, los fundamentos jurídicos, la judicialización y la propuesta. Lorena, la próxima, por favor, perdón, que no la estoy pasando yo la diapositiva, estamos trabajando en equipo. Uno podría llegar hasta acá y decir, colorín colorado, el derecho de la alimentación se ha terminado, pero no, esto sigue, y podríamos revertir la frase y decir coloquialmente, apelando a la coloquialidad del público, colorado, colorina, esta historia aún no termina. ¿Qué viene? Viene un ciclo de conversatorio, aquí le doy de nuevo el pie a Lorena, porque les va a explicar esto, está maravilloso, es para discutir esto, si alguien piensa que estamos bien, estamos mal, es una súper buena oportunidad para discutir, y Lorena les va a explicar qué es lo que viene. Bueno, muchas gracias, Jorge. Creo que nos has dejado a todos muy contentos con esa explicación, o será que nosotros estamos muy enamorados de nuestro proyecto, así que estamos muy contentos con tus detalles. Y efectivamente, y como ya nos dijeron los dos decanos y el rector, lo recibimos, les tenemos preparado un ciclo de conversatorios. Pensamos seguir trabajando en esto, el trabajo no termina aquí, como bien dice Jorge, quizás como que está empezando, y en este ciclo esperamos discutir con muchos más actores de los que pudimos hacer durante la investigación, tanto nacionales como internacionales, con sectores que a lo mejor, discúlpennos, se nos pueden haber quedado un poco afuera, así que vamos a mantenerlos con información al respecto, esperamos no torturarlos mucho, pero queremos seguir discutiendo porque además los pasos que vienen no son pocos. Tenemos que buscar todas las alternativas y queremos hacer propuestas concretas de cómo hacer efectivo este derecho. Así que les vamos a estar contando de este ciclo de conversatorios, pero antes de cerrar este pedacito de la presentación, quiero agradecer muy especialmente a la VEXCOM, a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, porque no habría sido posible ni la mitad de lo que hicimos en este evento sin su apoyo, así como los medios de comunicación interesados también, y también a la VIC, que ha sido un apoyo para GETOP, para nuestro grupo transdisciplinario, para la organización del ciclo de conversatorio y para otras sorpresas que esperamos tenerles durante el resto del año. Así es que no podía dejar
de agradecerles y ojalá podamos ser parte de este Chile constituyente que nos presentó nuestro rector. Queremos poder aportar a nuestro país desde la academia, pero con una mirada de política pública, con una mirada de país, con un desarrollo sostenible. Así que esa era nuestra última diapositiva, que es en el fondo una invitación a todos ustedes a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena Rodríguez, de la Escuela de Salud Pública, y la presentación del profesor Jorge Aranda, del Centro de Derecho Ambiental, ambos directores de este destacado proyecto. Ya saben, entonces, ya tenemos ahí 3 invitaciones en pantalla, que seguramente van a recibir invitaciones también para que puedan seguir siendo parte de este proceso constituyente. A continuación, daremos paso a la ronda de preguntas y comentarios, el cual está a cargo del equipo investigador compuesto por académicas de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile. Patricia Galvez, del Departamento de Nutrición, Marcela Araya y Begonia Carroza, ambas del Departamento de Promoción, Salud Mujer y Recién Nacido. Así que nos dejamos entonces con Patricia, Marcela y Begonia. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El chat, debo decir, ha estado bien activo. Ahí he estado tratando de responder algunas preguntas que eran un poquito más fácil de responder, de dónde se va dónde está el informe, de la página de conexión, etcétera. Así que eso ya estamos ok. Hay varias preguntas, no sé cuánto tiempo nos queda, pero vamos a tratar de responder la mayoría que tengamos. También hay muy buenos comentarios. Tal vez partir con los comentarios, que creo que a lo mejor nos puede responder también algunas preguntas. Por ejemplo, uno de los comentarios habla del rol de la pequeña agricultura, de los pueblos originarios y no originarios, que son un aporte muy importante para la alimentación y sobre todo en tiempos de pandemia. Creo que eso es algo que no podemos dejar de mencionar también. También Aurora Cayo menciona que ella es una cultora tradicional aymara y los pueblos originarios hablan de una alimentación digna y con entidad, que también es otra mirada desde este derecho de la alimentación. En cuanto a las preguntas, tenemos varias. Una de ellas es, tenemos este derecho, esta propuesta de derecho constitucional, se logra incluir en la Constitución. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora con esto de qué pasa con nuestros planes, con nuestras políticas, con nuestros programas? ¿Cómo se visualiza esto más a futuro? ¿Alguien del equipo que quiera contestar esta pregunta? Lorena, Jorge, a lo mejor partir con ustedes y alguien del equipo que quiera complementar. Bueno, algo dijimos y no les queremos dar la lata, pero efectivamente lo que viene en primera instancia es que tenemos que trabajar en una ley de alimentación y nutrición. Los países que han avanzado en el derecho constitucional a la alimentación hacen una primera bajada, y así lo recomienda también Naciones Unidas, especialmente FAO, es que tiene que haber una ley marco. Y ahí quizás le quiero dar la palabra a nuestra compañera Andrea Marín, porque creo que puede comentarnos respecto a la política de alimentación y nutrición que tiene este país, que parece que está un poquito guardada en un cajón, pero que a lo mejor tenemos que retomar. Andrea. Sí, así es. Bueno, lo que pasa es que en realidad la actual política nacional de alimentación y nutrición lo que finalmente busca es entregar un marco de referencia para el desarrollo de diversas estrategias, planes, programas y proyectos en materia de alimentación y nutrición, especificando obviamente aquellas áreas que son de mayor interés y que requieren de un mayor avance. De hecho, una de las áreas especificadas en esta política nacional es el derecho a la alimentación adecuada. Entonces, por ahí, aludo un poquito a lo que dice la profesora Lorena. En realidad, la instauración del derecho a la alimentación en la Constitución influiría de manera positiva en la actual política nacional de alimentación y nutrición, ya que en sí esto permitiría poder consolidar esta política y a su vez también otorgaría más fundamentos para la generación de diversas estrategias que busquen finalmente asegurar la alimentación adecuada de la población. Y permitiendo un poco esto de que los temas en alimentación y nutrición sean un tema de Estado y no un tema de gobierno, entregándoles así una progresividad y estabilidad en el tiempo. Y bueno, como bien dice la profesora Lorena, nosotros tenemos algo muy bueno que es la Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Ojalá que esa política se convierta en ley,
para así poder darle el peso que se merece y, ¿por qué no, consolidarla como una ley marco del derecho a la alimentación? Muchas gracias, Andrea, por tu súper completa respuesta. Creo que, sí. ¿puedo agregar algo? Creo que para avanzar también en el derecho a la alimentación, Chile podría ratificar, hay dos protocolos importantes en el derecho a la alimentación a nivel internacional. Uno es el Pacto Internacional de Desarrollo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está ratificado por Chile, y el otro es el Protocolo de San Salvador, que si bien Chile participó en su creación, no ha sido ratificado por el país. Y el ratificar esos dos tratados en el fondo ayudarían a poder reclamar a nivel internacional el derecho a la alimentación si es que se deja de cumplir en el país. Entonces tenemos estas dos herramientas. En el fondo, primero, a lo mejor hacer esta ratificación de los tratados internacionales, y segundo, una vez que ya esté constitucionalizado el derecho, que se promulgue esta ley, que ya tenemos muy avanzado con el tema de la política nacional de alimentación y nutrición, que ya todos pueden acceder a través de la página del Ministerio de Salud. Otra pregunta, se ha mencionado bastante dentro del chat los temas de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. ¿Cómo esto finalmente se puede llevar a lo concreto en el fondo? Que es una de las preguntas que aparecen en el chat. ¿Cómo logramos esta soberanía alimentaria? ¿Cómo logramos esta seguridad alimentaria? Yo podría decir que tanto la seguridad alimentaria, la condición de que todas las personas puedan adquirir alimentos inocuos, sanos, para el completo desarrollo biológico, intelectual, etcétera, y el derecho, la soberanía alimentaria, que es en el fondo el derecho de los pueblos de elegir cómo alimentarse de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus necesidades, y de participar del sistema alimentario. En el fondo son parte del derecho a la alimentación. Entonces, si el país quiere avanzar en el derecho a la alimentación, va a avanzar en seguridad alimentaria y también en soberanía alimentaria. Y con respecto a esto hay otro comentario, que en el fondo esta definición es muy parecida a food security. En el fondo, claro que están muy relacionados los términos, o sea, agregar a eso que la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, etcétera, no pueden mirarse como separados del derecho a la alimentación, o sea, son parte de, ¿sí? ¿Alguien más del equipo que quiera agregar algo más respecto a esa pregunta? Quizás solo agregar, Patti, que en el inglés el security y el safety, uno hace referencia a la seguridad alimentaria y el otro a la inocuidad. Y cuando uno habla de alimentos saludables, sin duda que la inocuidad está ahí y nada de oculta, está ahí. Creo que es un tema también que nosotros quisimos abordar en el texto que explicó Jorge. Así es que solamente quería aportar eso y también decir que cuando el concepto de seguridad alimentaria se complementó con el de soberanía alimentaria, se pone a la vista que este tema es un tema político también. Aquí hay decisiones que van mucho más allá que el ámbito de salud solamente, mucho más allá que solo el ámbito de nutrición, que tienen que ver con decisiones económicas, que tienen que ver con decisiones de la forma en que queremos que nuestro país se desarrolle. Entonces nos pone un desafío ahí, como decía Marcela, bastante grande. No es solo cómo le entregamos alimento a las personas, es cómo producimos, cómo decidimos lo que vamos a producir, si las tierras las vamos a dejar para A o para B. Tengo una amiga que está por ahí en el público que dice, ¿y qué pasa que producimos tan pocas legumbres en Chile? ¿Por qué tenemos que importar las lentejas? Bueno, ¿en qué estamos ocupando nuestras tierras? Yo creo que eso da para una conferencia por sí sola. Sí, yo también quería agregar algo más. Yo quiero agradecer a todos los que todavía siguen de espectadores a las 7:20 de la tarde, pero también quiero invitarlos a muchos de ustedes, ahora que está en la palestra el tema de la Constitución, a leer cómo está escrita nuestra Constitución. Ustedes mismos se darán cuenta de que, bueno, nosotros no tenemos el derecho a la alimentación de forma explícita, pero buscando en este gran trabajo, en este gran proyecto, indagando en cómo se encuentra explícito este derecho en los otros países, muchas veces se lista solo como alimentación,
no va acompañado de estos conceptos que nosotros les mencionamos en esta propuesta de texto que le estamos mencionando. Entonces, es muy importante reflexionar sobre nuestro contexto nacional, reflexionar la diversidad cultural que nosotros tenemos a lo largo de nuestro país y reflexionar de cómo queremos que nuestra Constitución sea escrita. Vamos a inclinarnos a una seguridad alimentaria, a una soberanía, inocuidad, que es lo que nosotros queremos en nuestro texto constitucional y que pueda ser finalmente judiciable en un futuro, que eso es lo que queremos finalmente. Eso quería reflexionar con el equipo. Gracias, Bego. Solamente complementar, porque también hay otras preguntas, cómo esto se lleva a resultados en todos los tipos de malnutrición, ¿verdad? Y en el fondo, como decía Lorena y Andrea, esto se transforma en, o sea, tenerlo en la Constitución es una cosa, que hay una ley es otra cosa, de ahí se tiene que traducir en muchos programas, en programas que, como bien decía Lorena, tienen que ser transdisciplinarios, ya no podemos seguir, y esto ya es una opinión personal, perdón, pero no podemos seguir con las intervenciones a nivel individual y esperando que la gente tome sola las responsabilidades, porque estas personas viven en ambientes alimentarios, y si por lo menos tenemos esta ley que proteja y que maneje y que mejore estos ambientes alimentarios para que las personas, por muy educadas que estén, si no son capaces de tener en este ambiente alimentario, si este ambiente alimentario en el fondo no es amigable con esa nueva conducta que queremos, va a ser muy difícil lograr realmente el logro de la disminución de obesidad y otro tipo de malnutrición. ¿Sí? Puedo agregar dos cosas, hay tiempo, Sí. ¿no? Muy cortito, que claro, dentro de los comentarios también hay dos cosas que me gustaría referirme cortito. Uno, bueno, si dentro de una posibilidad de constitución mínima, máxima, bueno, ¿qué ocurre si tenemos una constitución que eventualmente no considera este derecho, pero está por el derecho internacional, ¿no? Ya se ha reseñado. ¿Qué ocurriría? Y bueno, volviendo al punto de lo que ocurriría, como ocurre ahora con los casos de acceso al agua, ¿no? En el caso actual de Chile, que no está considerado, por ejemplo, el derecho a la alimentación, y si prospera esta jurisprudencia, ¿no? Que utiliza el artículo 5º, inciso 2, y equipara los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos como derecho fundamental y lo hace justiciable, eso podría ocurrir, ¿no? Es un hipotético, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante nosotros? Porque uno diría, bueno, ¿y para qué quiere legislar sobre esto? ¿Quiere constitucionalizar esto? Si ya está fuera, no. Es que lo importante es poder precisar, ¿no? Los alcances, y lo otro que también es muy importante es cómo hacer la bajada de políticas públicas. Por eso puse el ejemplo, ¿no? De los Ostión y el Piure, ¿no? Porque por sí misma la justiciabilidad de derechos humanos no organiza políticas públicas. De hecho, los sudafricanos dan un recado muy importante. Ojo, cuidado, se puede alterar lo que ya hay, o esfuerzos por hacer políticas públicas, bueno o malo. Entonces, por eso es importante, ¿no? No sé si puedo reforzar ese. Y lo otro que es muy cortito, sobre soberanía alimentaria, y repasando también lo que bien decía Marcela, tiene que ver con las prácticas de producción, intercambio y consumo de comunidades tradicionales, ¿no? Eso tiene que ser reconocido de alguna forma, y yo creo que la Constitución sería una buena chance de hacerlo. Solo eso, y no porque ¡ay, quiero hablar, pero no puedo! Sí, muchas gracias, Jorge. También otra pregunta que se repite bastante es sobre dónde van a quedar todos los documentos y los informes y la presentación. La presentación va a quedar en el Facebook de la Universidad de Derecho, si no me equivoco. El informe va a quedar disponible en la página web de la Universidad de Chile, si no me equivoco, en la Escuela de Salud Pública, por si acaso, ¿sí? Porque estamos bastante cortos de tiempo y todavía nos queda una persona más que exponer. De verdad, las preguntas están súper interesantes. También preguntan cómo nos van a hacer, cómo podemos comunicarles acerca de los otros conversatorios que vamos a tener, y yo creo que pueden seguir al grupo GTOP, que está en Twitter. Esa es una buena opción. Nosotros también tenemos las redes sociales de cada uno, también de alguna manera también tratamos de informar a través de eso, de la Escuela de Salud Pública, así que ahí vamos a estar tratando de transmitirles la información por todas las fuentes que podamos, ¿sí? Quedan bastantes preguntas, pero creo que el tiempo no da para más. Yo creo que las podemos guardar para poder incluirlas en los próximos conversatorios, para no quitar más tiempo de esta actividad, ¿sí? Pero te doy el pase. Muchas gracias a todos quienes opinan. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, por supuesto, al equipo de investigadoras de la Facultad de Medicina que ha liderado este espacio, y sin duda, como dice Patricia, muchas interrogantes quedaron ahí pendientes, pero sin duda habrá otros espacios para poder seguir también conversando de este tema. ¿Ya?
Ahora, en las palabras de cierre, dejo con ustedes al señor Luis Lobos, oficial del programa España FAO para América Latina y el Caribe. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, ya casi buenas noches. En primer lugar, por supuesto, quiero saludar muy especialmente a todas las autoridades de la Universidad de Chile, a los amigos y amigas académicas y investigadores de la universidad, a nuestros colegas de FAO, así como a toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Como comenta nuestra representante de FAO para Chile, para la FAO es un honor participar en este espacio. Apreciamos el esfuerzo y la contribución de la Universidad de Chile, miembro del Observatorio de Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe, a un tema tan relevante como el que hoy nos ha comentado. Como se ha comentado en el seminario, se trata de un tema complejo, pero cada día más pertinente. Por ello es necesario afrontar desde una visión, tenemos que afrontarlo desde una visión más integral, más multisectorial, como se ha comentado por parte de los diferentes expositores. Como ya en el último informe que lanzó la FAO, previo incluso al COVID-19, a principios del año 2020, demostraba que América Latina y el Caribe no alcanzaría el objetivo de desarrollo sostenible número 2, hambre cero, destacando la paradoja que siendo una de las regiones más importantes en la producción de alimentos, había cerca de 48 millones de personas padecen hambre. Y a la vez también se mostraba en este informe que las cifras de sobrepeso y obesidad aumentan de manera alarmante. Lamentablemente, como se ha comentado en las exposiciones, la crisis por COVID-19 va a ser aún más crítica esta semana. Así, producto de la recesión económica provocada por la pandemia, las cifras de malnutrición en todas sus formas se verán fuertemente incrementadas. Todo esto si no se actúa de una manera urgente y priorizando acciones integrales de gran impacto, tal como las propuestas del día de hoy y que nos trae la Universidad de Chile. Nos lo trae con evidencias científicas, con datos claves, que se ha podido presentar en este. La experiencia regional nos muestra que consagrar constitucionalmente el derecho a una alimentación adecuada sería una acción muy relevante para enfrentar los retos que tenemos en la lucha contra la malnutrición, pero a la vez no basta por sí sola, como comentaba nuestro rector. Así, junto con otorgar la máxima protección que brinda el ordenamiento jurídico nacional, es crucial para su materialización el desarrollo de legislaciones, de políticas públicas concretas, de mecanismos de exigibilidad y vigilancia, y por supuesto de presupuestos adecuados, que se ajusten a la magnitud de la problemática que enfrentamos. En donde además se tenga un aborde integral y sistémico, basado en evidencias, como hemos visto, y donde el empoderamiento de las mujeres y de los sectores más vulnerables estén en el centro de la red. En esa misma línea, comentar que en el contexto de la pandemia, junto al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que para quien no lo sepa, son plataformas plurales que existen en los parlamentos desde el año 2010, en 21 parlamentos que están defendiendo estos temas, se ha impulsado un ciclo de diálogo denominado Sesiones Parlamentarias Hambre Cero. Así, en la sesión inaugural, para que vean la importancia que tiene esta temática, los 14 frentes parlamentarios que se reunieron ese día coincidieron que una de las prioridades absolutas debía ser fortalecer el derecho a una alimentación adecuada en las constituciones y en los cuerpos legales de los países. En este contexto, justamente esta semana, desde la FAO, estuvimos apoyando una sesión parlamentaria sobre el derecho a una alimentación adecuada en las constituciones, donde el senador Girardi, como coordinador del Frente Parlamentario de Chile del Senado, tuvo una importante participación apoyando. Para ir terminando, desde ya ponemos a su disposición todos los materiales que generamos sobre el tema desde la Oficina Regional de la FAO y desde la representación de la FAO en Chile, por supuesto con el apoyo de nuestra representante, Yves Crowley, así como nuestra asistencia técnica y apoyo que requieran para articular con otros frentes parlamentarios o otras experiencias de la región todo este proceso. Se trata de una temática donde no están solos. Hay otros países y sociedades que están adelantando procesos similares, en un mundo que necesita respuestas concretas, en un contexto de incertidumbres, de restricciones fiscales, de importantes problemas socioeconómicos y con nuevos retos ambientales y de sostenibilidad, pero también en un contexto con grandes oportunidades, para que este proceso de reconstrucción nos permita transformar los sistemas alimentarios hacia sistemas más inclusivos, más sostenibles y saludables, y construir sociedades con mayores herramientas para enfrentar la malnutrición en todas sus formas. Esperamos que este seminario, con la pasión de sus expositores, con el compromiso de sus expositores,
haya contribuido a tener una mayor información y una mayor sensibilidad sobre el tema, y que el proceso que se encuentra viviendo Chile sea también una oportunidad para transformar la sociedad, no solamente para evitar los dramáticos pronósticos que se tienen en relación a la seguridad alimentaria y nutricional, sino también para realizar una transformación profunda, como he comentado, en los sistemas alimentarios y otros subsistemas que al final contribuyan a lograr un país, una región, un mundo hambre cero, y así poder alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para que nadie se quede. Cuenten con nosotros, el organismo de cooperación técnica, para lo que necesiten y esté en nuestras manos. Una vez más, agradecer al equipo de investigadores e investigadoras que han realizado este estudio, a los organizadores, a los participantes, a la audiencia, por su permanente compromiso con este tema. Solo pedirles que mantengan dicho compromiso y pasión y diálogo como hemos aprendido en la academia, con sentido crítico, constructivo y colaborativo, tan necesario en estos momentos para Chile y la región. Un saludo muy especial y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Luis Lobos, del oficial del programa de España FAO para América Latina y el Caribe. Tal como señalaba él, es un trabajo colaborativo, hay tareas por cumplir, estamos en un proceso especial en Chile, por lo tanto, sin duda que este documento entrega herramientas importantísimas para finalizar una constitución chilena, una nueva constitución chilena con estos elementos que hoy se han presentado. Agradecemos la presencia de todas las autoridades de la Universidad de Chile, de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Derecho, de la FAO y de todos a quienes nos han seguido a través de nuestra actividad, a través de Zoom y a través de la réplica en el canal de Facebook de la Facultad de Derecho. Les recordamos que, tal como señalaba Patricia, el informe del estudio completo se encontrará a disposición en las páginas web de la Universidad de Chile y de la Escuela de Salud Pública. Prontamente tendrán noticias de nosotros en estas próximas actividades para las cuales han sido invitados. Que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches ya a esta altura, y que sea un excelente fin de término de semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y todas. Adiós, gracias. Gracias, felicitaciones de nuevo. Gracias a todos.